Estás viendo Política TV. EC, El Centro, el diario informativo de la región del Maule. Muy buenas noches, amigas y amigos, muy buenas noches a todos. Hoy estamos en un nuevo capítulo de Justicia para Todos aquí por las pantallas de Política TV. Intentamos acercar, evidentemente, a las autoridades de los distintos poderes del Estado, también a personajes públicos de alto impacto y relevancia, para que ustedes conozcan de primera fuente qué es lo que dicen, qué es lo que opinan y cuál es su verdad. Estamos hablando de un canal y un medio digital también que es independiente por un lado y es pluralista por otro, fundamental para el desarrollo de nuestra hermosa democracia. Aquí, a 2 años del 18 de octubre, tenemos el agrado de recibir a don Camilo Escalona, el ex senador, político con una tremenda trayectoria, expresidente también del Partido Socialista. Hoy tenemos este tremendo agrado de poder entrevistarlo, conversar con usted por las pantallas de Política TV desde la 7ª región para Chile y el mundo. Bienvenido, Camilo, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, gusto saludarlo a usted y a todas las personas con las que vamos a estar en contacto o estaremos en el futuro, así que lo ven después. Así que un gran saludo y un abrazo. Como usted dice, a 2 años desde el llamado estallido social, todavía no hay acuerdo con un nombre, pues hay algunos que le llaman la revuelta, otros una rebelión, otros un estallido. Bueno, fue un gran acontecimiento que cambió, yo creo, el curso de la situación política en nuestro país. Este acontecimiento del 18 de octubre hace 2 años, lo cierto es que marcó y ha marcado y está marcando y probablemente marcará la política de nuestro país por varios años. Estamos con manifestaciones, protestas o como quieran llamarlo, ¿verdad? En las calles, barricadas también están surgiendo, en la Plaza de la Dignidad o la Plaza Baqueano, dependiendo del tinte político, porque aquí parece que dependiendo técnicamente se llama Plaza de Baqueano, ¿verdad? O Plaza, sí. Y se le pretende denominar Plaza de la Dignidad, que es una probabilidad con la alcaldesa que está en la actualidad, que se ha renombrado. Y tenemos entonces el efecto que ha generado en la política nacional. ¿Cuál es su opinión al respecto de estas circunstancias y por qué surge esto? Bueno, yo creo que cambió la situación política, como le señalé. Ojalá todo esto culmine en una nueva constitución. Si de aquí a julio, cuando se cumple el año, porque la Convención Constitucional tiene un mandato de 9 meses prorrogable por 3, es decir, 1 año. Se instaló el 2 de julio, en consecuencia ese año llega hasta el 2 de julio próximo. Espero que en esa ocasión haya un texto constitucional aprobado en la Convención Constitucional que permita ser plebiscitado, que ese nuevo plebiscito se lleve a cabo, que el texto sea bien hecho, de manera que el 70-80% de los chilenos lo pueda aprobar y tengamos una nueva constitución. O sea, lo que falta es poco tiempo, pero lo fundamental, que es redactar la nueva constitución. Si todo este proceso culmina, sin lugar a dudas que el 18 de octubre va a quedar nítidamente en la historia de Chile como un acontecimiento decisivo. Sí. Si no pasa así, y los constituyentes se traban entre ellos, si las discusiones se alargan, si las diferencias son muy grandes, si se rompe completamente la posibilidad de un acuerdo, y hay muchos pequeños grupos, pero nadie construye mayoría, o todo un conjunto de cosas que yo no deseo que ocurran, sino que por el contrario, lo que yo deseo es que pase exactamente lo contrario, que haya una mayoría capaz, ¿verdad?, de llevar adelante el proceso y de proponer una nueva constitución. Bueno, si no pasara lo positivo y prevaleciera lo negativo, sería una frustración muy grande, sería muy malo para Chile. O sea, quedaríamos además institucionalmente en el aire, porque con la constitución del 80 completamente cuestionada, pero sí la posibilidad de instalar una nueva constitución, eso sería un desastre. Así que para mí el trabajo de la Convención Constitucional es lo más importante del próximo tiempo para Chile.
lo más importante. Resulta ser importante. Ahora, la otra lectura que se le ha dado al hecho de un posible fracaso de la construcción constitucional a través de la convención es que se ratifica, en definitiva, la constitución del 80, a pesar de todas las modificaciones que ha tenido. Se quedaría y sería una especie de ratificación. Tendría que ser muy mala la... Quedaría más delegitimada que en su origen, o sea, y eso acentuaría todos los problemas que llevaron al estallido social, que era un poco la pregunta que usted me estaba haciendo al comienzo. Uh-huh. Yo creo que lo que marca la situación chilena de hoy es la desconfianza. Uh-huh. La desconfianza hacia el sistema político por muchas razones, porque en 30 años la transición democrática no dio todos los frutos que se esperaban. Sí. No culminó todas las tareas que tenía que hacer. Entonces eso fue poco a poco haciendo que una franja significativa de personas tomara distancia. La distancia se fue acentuando, la distancia se fue transformando en desconfianza, pero además entre medio estuvieron los casos de corrupción, los casos de financiamiento irregular de la política, y eso le agregó además el ingrediente del descrédito. Entonces, que tengamos un texto constitucional completamente en discusión, como es el actual, más la desconfianza en el sistema político, esto yo creo que a los miembros de la Convención Constitucional les tiene que instar, ¿verdad?, a hacer el máximo de los esfuerzos con el propósito que en julio tengan su labor hecha y que tengamos una nueva constitución para plebiscitar, porque es fundamental para nuestro país. Sí, eso es muy cierto y para poder lograr eso, bueno, dentro de esta nueva creación constitucional, ¿qué es lo que cree usted que resulta ser el debe que se tuvo a lo largo desde el retorno a la democracia en adelante, que debe estar sí o sí en la nueva constitución? O que no debe estar. O que no debe estar también. Sí. Yo se lo respondo de esta segunda manera. Lo que no debe estar es el Estado subsidiario. Está directamente vinculado con lo que ha pasado en Chile. Por ejemplo, los servicios de salud, que son completamente precarios, ¿no? El Ministerio de Salud ha hecho una gran labor. Por ejemplo, construir una gran cantidad de infraestructura a lo largo y ancho del país. Pero el gran problema de los servicios de salud es que no tienen especialistas. Entonces la gente puede tener un hospital. En el caso mío, como senador de Los Lagos, ex senador de Los Lagos, impulsé en su momento la construcción del hospital de la región, que está a la entrada de Puerto Montt, y sin lugar a dudas que el problema principal de la región no es la infraestructura, sino que es la falta de los especialistas, claro. Bueno, uno tiene contacto con amigos y compañeros y compañeras a lo largo de Chile. En Punta Arenas estuve hablando hace pocos días atrás con un amigo que andaba aquí en tratamiento médico. ¿Por qué andaba en tratamiento médico? Porque ¿qué es lo que pasa en Punta Arenas? El problema principal es la falta de especialistas. En fin, claro. O sea, entonces, es complejo el sistema ahí en cuanto a eso. El Estado tiene que tener herramientas que hoy día no posee. Lo mismo en la educación, ¿verdad? En educación se ha extendido más bien los colegios particulares subvencionados en desmedro de la educación pública, y eso ha influido en que la inversión ha descendido, y entonces hemos tenido información pública acerca, por ejemplo, del pésimo estado de las instalaciones para los niños, que los baños no merecen el nombre de baño, que están transformados en verdaderos pozos negros, que los sistemas de agua no funcionan, que los niños en el invierno no tienen las salas completamente abiertas, que no han sido reparadas durante no sé cuánto tiempo, que a pesar de la sequía basta con que caiga un poco de agua para que las salas se aneguen. O sea, un desastre completo. Es decir, el Estado tiene que tener herramientas para llevar adelante la política social, y por lo tanto el Estado subsidiario, creo yo, debiese ser la principal preocupación a resolver, que haya un Estado con las herramientas capaces para llevar adelante una política social que resuelva lo que generó el estallido social, precisamente la angustia por la incertidumbre y la falta de perspectiva. Y el último tema que tiene que resolver es naturalmente que un nuevo sistema de previsión, porque el sistema actual
no cumple para lo que fue creado. Pues se supone que el año 80 se inventó un sistema para tener buenas pensiones y resulta que el 90% de la gente no tiene buenas pensiones. Entonces es bien bastante obvio de que si el sistema de pensiones no cumple el objetivo para el cual fue creado, que es tener buenas pensiones, hay que reemplazarlo por un nuevo sistema de pensiones. Eso yo creo que también es una cuestión fundamental. Ahí respondió lo que hay que modificar, lo que no tiene que tener y lo que tiene que tener. Yo creo que el corazón del Estado debe ser un Estado social y democrático de derechos, plurinacional, es decir, aceptando que no somos una raza única como nos enseñaron. Por lo menos a mí en la escuela primaria me decían que éramos todos iguales, pero resulta que no es así, que hay diversidad a lo largo y ancho del territorio nacional. Somos un país extraordinariamente largo, cuestión de la que a veces nosotros no tomamos conciencia. Una nación que tiene más de 4.000 kilómetros de territorio, es larguísima, es de las naciones más largas, creo yo, en el mundo, y por lo tanto se da una variedad enorme de rasgos y de características, además de la presencia de los pueblos originarios, de las migraciones que han llegado a lo largo de los siglos, en fin. Entonces, tenemos que asumir esa diversidad. Y lo otro que yo creo que es fundamental, y esto lo he hablado muchas veces con mi amigo Boris Durán, con el cual usted me contactó para tener esta conversación, es que el Estado tiene que ser descentralizado. No podemos seguir con el Estado en que las cosas se resuelven todas en Santiago y en que las regiones no disponen de sus propios recursos. Yo creo que el país, tal vez en el centro no se nota tanto, entre el río Aconcagua por el norte, región de Valparaíso actual, hasta la región del Biobío, tal vez exagero incluso el Biobío, pero pongámosle el Biobío. El río Biobío por el sur tiene es un tanto compacta, pero hacia el norte y hacia el sur no puede haber el grado de centralización que hay. Las regiones necesitan decidir sus propios asuntos, tener sus propios recursos, tener capacidad de resolver sus propios asuntos. Si no, Chile se va a quebrar. Yo creo que hay poca conciencia de este último rasgo que debe tener el Estado chileno. Debe ser regionalizado y descentralizado. Esta es una cuestión fundamental. Además, que este problema se va a agravar ahora porque se eligieron gobernadores de manera democrática, pero el que tiene por la sartén por el mango el famoso delegado presidencial. Entonces, esta es una de las tantas incongruencias del sistema político chileno. Debo decirle yo que cuando se aprobó esta ley, yo no estaba ya parlamentario, así que yo me excuso, no tengo responsabilidad en este engendro que se aprobó. Pero esta figura de elegir un gobernador con mínimas atribuciones frente a un delegado presidencial que las tiene de manera abrumadora, es un engendro tremendo. O sea, eso se tiene que resolver a la brevedad, porque de lo contrario genera unos desequilibrios políticos también, genera un problema de administración. Y no es para la gente hacer muy penoso, para la gente dice, oye, pero si yo voté por el señor X y resulta que el señor X no corta ni pincha nada, pues él le sigue cortando el otro gallo. Incluso antes tenía un nombre más bonito, era intendente, ahora se llama delegado presidencial. ¿Quién se ¿Se da cuenta? Cierto. Sí, es complicado esa figura. La verdad es que lo he conversado muchas veces y no se logra entender esta dualidad que se generó. Yo tampoco lo logro entender. A mí el entonces subsecretario, señor Cifuentes, yo estaba fuera del gobierno, no tenía ninguna responsabilidad, tampoco tenía cargo en el partido. Tuvo la deferencia de invitarme a una conversación, a tomar un café en un boliche por ahí. Y yo le dije que no me gustaba la figura que estaban haciendo. No le veía yo... No le veía racionalidad. No la tiene. Y la organización política, precisamente por lo compleja que es la organización política, no le digo yo que va a ser la perfección de la racionalidad, no aspiro a tanto ya, pero por lo menos un mínimo, por lo menos algo de racionalidad tiene que tener, y esto no se consigue con la figura que se generó. Entonces, hay que pensar en otro tipo de Estado. Que un Estado regionalista a la necesidad de Chile. El Estado actual no resuelve las necesidades de Chile. Todo este alegato yo se lo hago además porque he leído artículos muy sesudos, entre comillas, ¿no? De algunos amigos míos incluso, que fueron parlamentarios al mismo tiempo que yo, que hemos compartido responsabilidades políticas, que hablan de que aquí lo importante
es tener un régimen semipresidencial o semiparlamentario y que el presidente tenga al lado de él un primer ministro. Yo digo, Claro. mire, está bonita la figura esa, pero es bien bonito, pero resulta que el problema no, la raíz del problema no está ahí, la raíz del problema está en las atribuciones, en las por supuesto. facultades de las diferentes Claro. autoridades. De hecho, nosotros tuvimos un régimen así. Entre la guerra civil del 1891 hasta la constitución del 80, 1925, tuvimos un régimen, una caricatura de régimen parlamentario en que el presidente de la República Sí. tenía que ir al Congreso Nacional a aprobar su gabinete. Y fracasó completamente esa experiencia en Chile. Una Porque locura. el Una locura, presidente sí. tenía que someter a la consideración de los parlamentarios. Entonces, por ejemplo, para el ministro de Agricultura, los parlamentarios le empezaban a negociar y le decían, oiga, usted me va a dejar los aranceles para el trigo o me los va a subir en el caso que tuvieran una posición distinta. Usted Claro. me va a ayudar a mí con lo que necesita mi región o no me va a ayudar con lo que necesita mi región, yo se lo voto a favor de lo que usted. Entonces se transformó eso en lo que ahora se llama la cocina. La cocina. Era una cocina institucionalizada, el sistema parlamentario que se instaló en Chile y fracasó completamente, en 20 años se vino abajo. Sí. Y había un acuerdo completo en cambiarlo, por algo la constitución del 80 en ese sentido fue completamente respaldada. Entonces, a veces hacemos figuras muy interesantes, muy bonitas, mirando a la distancia, sobre todo Europa, pero nos olvidamos de dónde nos aprieta el zapato. ¿Dónde nos aprieta el zapato? Que el Estado no tiene atribuciones para hacer la política social que los chilenos y chilenas requieren. Además, que está centralizado, que estamos enfermos de centralismo, que debemos reconocer que no somos todos iguales, que somos un país diverso, plurinacional, y por lo tanto, yo espero, ¿no? Yo no soy constitucionalista ni mucho menos, me apasiona este debate porque está vinculado con el futuro de nuestro país. Espero que la convención pueda arribar a conclusiones que ojalá sean respaldadas por más de los 2/3 de los chilenos y chilenas. Basta con la mitad más uno, ¿no? Pero es mejor que tenga un amplio respaldo y no solo un respaldo justo para ser aprobada. Sí, eso le restaría fuerza a lo largo del tiempo. La idea es que puedan recoger con sabiduría a todos los chilenos, en definitiva. Esta idea plurinacional o pluricultural, como dicen algunos también. Claro. Porque y ahí le quería preguntar, don Camilo, esto porque es un debate permanente con respecto al tema de la nación de la Araucanía, los mapuches o araucanos, como se les denomina, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se quiere realizar aquí en la macrozona sería, en definitiva, una especie de entrega de poderes o facultades para la autodeterminación y administración, o buscar una fórmula distinta como lo hicieron quizás los estadounidenses en cuanto a hacer una especie de reservas donde entregan menos facultades obviamente y también subvenciones y algunos beneficios como en la actualidad igual existen con la ley indígena. Mira, hoy día los norteamericanos también arrepentidos de lo que hicieron, ¿no? Si uno seguía por lo que ha dicho y hecho Joe Biden, ¿no? Las reservas se prestaron para abusos horripilantes. Así que yo no seguiría la experiencia de las reservas norteamericanas. Yo creo que Chile es un país y en consecuencia un Estado. Ese Estado se puede descentralizar y entregar a sus diferentes regiones, ¿no? Las atribuciones y facultades que ese Estado determine. Por ejemplo, todas las que tengan que ver con el territorio, en este caso de lo que usted llamó la macrozona sur. La macrozona. Pongámosle ese nombre, ¿no? Es que la denominan yo me imagino que llegará el día en que se le cambiará el nombre. No creo que vaya a ser ni Araucanía ni el nombre actual. Se encontrará algún nombre, se plebiscitará, no sé, tendrá algún tipo de nombre. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que debiese resolver una región? Sí. Al igual que las comunas, yo pienso que una región tiene que tener, entre comillas, su plano regulador. Sí. O sea, un plan estratégico de la región. Claro, de desarrollo, para saber dónde van, dónde se van, dónde se quieren. Claro, pero también que establezca los límites de cada cual. Por ejemplo, para ser bien directo, no irme por las ramas, yo creo que hay que establecer claramente cuáles son las zonas en que hay industria forestal y cuáles no. Bien.
La industria forestal ha invadido mucho más allá de lo que le corresponde. Ha invadido humedales, por ejemplo. El problema no es solo el humedal, el problema es el impacto que eso tiene en todas las comunidades que de una u otra manera se vinculan con ese humedal, ¿no? Por las aguas que se pierden, o las aguas que se disminuyen, o las aguas que se envenenan, o que cambian de carácter o de color, que ya no se pueden utilizar. O sea, toda la agricultura familiar, desde el Maule al sur, ha tenido transformaciones tremendas. Pero no porque la comunidad haya llegado a ese acuerdo, haya decidido, miren, aquí en esta comuna lo que más hacemos son trigo, y resulta que ahora nos conviene más plantar arándano. Y la comunidad lo resuelve, no. Esto ha ocurrido por el desarrollo completamente irracional de las forestales, que han ocupado una porción de terreno mucho mayor de la que les corresponde. Entonces, yo considero que esos temas, que son los fundamentales, que son los que las comunidades mapuches reclaman, esos temas se tienen que resolver en una región, en el marco de la región. No tiene por qué eso ir al Ministerio de Agricultura en Santiago y el Ministerio de Agricultura en Santiago decir, mire, no, el límite del humedal lo voy a cambiar yo aquí en Santiago. Eso tiene que ver directamente con la vida de las comunidades, y todos esos temas tienen que ser temas en los cuales haya, como le llaman ahora, autodeterminación. Lo que pasa es que la palabra genera preocupación, porque de inmediato algunos piensan de que es para crear otro país dentro del país. Claro. No, yo no estoy de acuerdo con esa concepción de las cosas, ¿no? Yo creo que somos un Estado, y el Estado tiene que ser capaz de lograr impulsar, promover, alentar y estimular el progreso del país. El desarrollo, el progreso. En todo Chile. Pero ese progreso está asociado con la libertad de las diferentes comunidades a resolver sus propios asuntos. Si nosotros tenemos el mismo Estado que pensó Bernardo Higgins hace 200 años, entonces en esto es indispensable cambiar y evolucionar, porque cuando los fundadores del país pensaron el Estado actual, hecho desde arriba, centralizado, ¿no?, dirigido con mano fuerte, bueno, de partida no había ni energía eléctrica, ni teléfono, ni nada, menos internet. Entonces es evidente, ¿no?, de que en la medida en que se ha producido una explosión de recursos y de nuevos instrumentos y herramientas para que las personas y las comunidades puedan resolver sus propios temas, es evidente en consecuencia que el Estado se tiene que descentralizar. Y en eso sí que no hemos avanzado desde la transición a la fecha. Nuestro gobierno, hay que decirlo autocríticamente, los gobiernos en que nosotros participamos, los gobiernos de la concertación, ¿no?, tampoco el gobierno de Piñera, no fueron capaces de avanzar. Y esta elección de los gobernadores yo la veía bien, en el sentido que era un gesto, pero un gesto demasiado limitado, al que se le superponen los delegados presidenciales, y que en consecuencia se puede anular, ¿no?, en el efecto que se quiso conseguir, que era fortalecer la autoridad regional. Porque si la autoridad regional, que toda la gente eligió con su voto, resulta que está bajo la bota del delegado presidencial, entonces obviamente el resultado que se consigue es exactamente el contrario que se buscó. Eso es cierto, ¿no? A veces cuesta un poco entender lo que pasó en la cocina para que saliera el gobernador regional. Las facultades que tiene son bastante limitadas, y se genera como una dualidad de roles que la gente en particular no entiende mucho. Esto lo del delegado y con el gobernador regional. No, ahora luego los gobernadores, los delegados además reciben una instrucción del gobierno, porque es natural. Claro, el gobierno por está supuesto. defensiva y quiere hacer destacar las políticas que está realizando, ¿verdad? Quiere proteger la Constitución, así que ahora los delegados presidenciales son mucho más activos que el antiguo intendente, así que están en todas partes. No, yo el otro día estaba mirando las informaciones del mediodía, hubo un incendio en una esquina, y allá está el delegado presidencial de una región hablando de que habían llegado los bomberos, no sé qué cosa, preocupados de un incendio. O sea, ya ahora ocupan la ruta completamente. O sea, no cumple el propósito al que se pensó.
No, pero lo que sí, el efecto político que genera para esa persona es ser un posible candidato a senador o diputado seguro, Ah, por cada una de la zona. Y el de Santiago probablemente a nivel nacional podría ser candidato a presidente sin ningún problema, claro, inclusive, sí, en la pero influencia que tiene. aquí tuvo, sí, pues bueno, aquí el delegado presidencial tuvo un problema y lo tuvieron que cambiar Sí, en la región metropolitana. sí, Ahora, así es. en el caso del nuevo gobernador, Ujú, Claudio Rego, una de las críticas que yo tengo a este esquema es ujú, que hay un fuerte desequilibrio ujú. entre el gobernador de la metropolitana con los otros gobernadores. Es uno de los Por temas que hay que ver, supuesto. porque Por supuesto. debiesen establecerse mecanismos de contrapeso. ¿Ah? Porque Sí. pensemos que las cosas van a caminar en un sentido positivo y que los nuevos gobernadores van a tener las atribuciones que deben tener. Entonces, Ujú. no debe ser que el gobernador metropolitano se transforme en el hecho en la segunda autoridad de la República, Así es. porque el peso de la metropolitana va a ser tan grande en relación a las demás que el que gane esa región va a decir, bueno, estoy listo, a la próxima voy de presidente de Chile. Entonces, Así es es. uno, es uno de los temas que hay que tener presente para abordar, en el marco de descentralizar, no de mantener el Sí, esquema actual, porque así como sí. estamos, el país no va a progresar como tiene que progresar. Y estos elementos que usted plantea, aquí trayéndolo ya a la arena, a la tierra chica, estamos en una elección presidencial que efectivamente, aparte de la Constitución, esta elección presidencial debe ser una de las más reñidas desde el retorno a la democracia. Estamos viendo las encuestas, ambos extremos, digamos, o candidatos de mayor extremo. Ya tenemos José Antonio Caz o Gabriel Boric, están liderando las encuestas, seguidos por Jasna Proboste, que es del pacto que usted representa también, y después tenemos a Sichel, que se está hundiendo como el Titanic, que en todas las encuestas está apareciendo muy, muy, muy a la baja. ¿Qué es lo que deben hacer estos candidatos para que tengan la real posibilidad, o qué deben tener? Yo sé que su candidata seguramente es Jasna Proboste, pero para que siga avanzando en esto, Mm. ¿cuál sería el camino? Porque vemos que los Mire, extremos están creciendo. mire, primero, efectivamente, mi candidata es Yanna Proboste, no cabe duda alguna. Segundo, porque nosotros hicimos una consulta ciudadana Así es. a través de nuestros propios partidos, con nuestra propia organización y nuestros recursos, ella ganó. Y en política, una fuerza política tiene que respetar su palabra, no solo por razones Así es. protocolares, Ujú. porque imagínense, uno dice, es la conducción del Estado la que está de por medio. Entonces, no es un problema simplemente de, qué sé yo, de que uno no cumple un compromiso cuando niño, de que está jugando a la pelota y no respeta Se el voto generan de los consecuencias contrarios. y No, consecuencias, estas wow. son graves, Sí. porque dicen relación con la administración del Estado. Entonces, Ujú. nuestra candidata es Yanna Proboste, efectivamente. Lo segundo es que yo no tengo la receta, porque si la tuviera, me habrían contratado, yo creo, de generalísimo, algo parecido, pero no es el caso. Y tercero, yo no creo en la, porque todos se equivocaron. Lo que pasa es que Sí, están perdiendo los credibilidad, medios lo de han perdido, comunicación sí. vuelven los medios de comunicación a decir, la encuesta, y resulta que el día de la elección, los mismos que Cambió todo. dicen los de la encuesta decían, las encuestas se equivocaron. Son Sí. los mismos Porque ojo que en los la mismos primaria locutores. de la derecha Sichel no ganaba. Sichel no ganaba, ¿no? Hasta una semana antes Jadwe ganaba. Sí. Y entonces, entonces ahora todos los que decían, las encuestas se equivocaron, ¿no? Vuelven a prenderle velita a las encuestas. Esa actitud yo no me la explico, pero bueno, hago la observación. Pero voy a ir al tema que usted me plantea. Yo creo que lo que distingue la elección actual no es tanto lo reñida, porque hubo momentos de intercambio duro
hubo elecciones duras. Lo que pasa es que Sí, la antigua sí. Concertación, Ujú, tanto el 89 como el 93, incluso el 99 con Lavín, por una ujú. razón de decisión política, evitaba irse a las patas, como se dice. Claro. ¿Ah? Nosotros decidimos no caer en el juego al que nos invitaba la dictadura. Ujú. ¿Ah? Ahora, ¿por qué el clima ahora cambió? No porque ahora nosotros tengamos gente de poca experiencia a cargo de la campaña, porque nuestra candidata Yana Proboste eligió ni más ni menos a Alejandro Boich como su jefe de campaña, que es una persona que tiene bastante experiencia, un hombre con trayectoria en estas líderes. Ya había participado el año 89 en la campaña de Elwin. Lo que pasa es que nadie tiene mayoría. No hay mayoría clara. Sí. Están compitiendo 4/4. Eso es lo que nunca había pasado. Puntos más, puntos menos. ¿Ah? Yo entiendo, Sí. Sichel bajó, ¿ah? Las encuestas dicen que uno estaba arriba y que después ahora está más abajo, pero la situación se ha decantado, pero nadie tiene mal. Entonces, puede pasar cualquier cosa. Y No está claro eso el sí que resultado. en los debates uno ha visto un guante de seda de los candidatos de la centro izquierda y la izquierda. Boric cuando le toca hablar e interpelar a cualquier candidato que Claro, sea muy simple. Arte, Yana Proboste, Meo, Digamos las lo- cosas lo- con franqueza. el Digamos mensaje las es, cosas. como estamos en el mismo equipo, no nos disparemos. Pero déjeme decirle algo Al estilo de políticamente, Camilo Escalona. políticamente incorrecto. Es porque Boris necesita a Proboste en la segunda vuelta y Proboste necesita a Boris. En el caso Sí. que cualquiera de los dos que pase, Sí. ¿no? Tiene necesidad del otro. Necesita más Boris de Proboste. Sí. Pero, si pasara Boris y Proboste y luego Proboste gana la presidencia de la República, gana la segunda vuelta, ella va a necesitar la cooperación de quien esté a su izquierda. O sea, hay una razón electoral en el caso de Boris, muy inmediata, de que en el caso de la segunda vuelta, él compitiendo con un candidato de la derecha, va a necesitar que los votos de la centro izquierda y del centro que estén con Yana Proboste no se le escapen, y por lo tanto no puede hacer favor descalificadores en los debates, ¿no? Pero aun cuando en el caso de Proboste esto es menos necesario, es más necesario para gobernar después. Claro. Porque también Proboste tiene sus cálculos y sus cuentas, ¿no? Y la senadora Proboste dice, sí, yo estoy ahora tercera, pero voy subiendo. De hecho, esa propia encuesta Cadem, a la que yo deploro, pero bueno, que se usa ahora para medir, ¿no? Todos dicen que la persona que más subió es Proboste. Ya. No sé, digamos, quién va subiendo es Proboste. En algunos casos sube hasta la mitad en relación a la semana anterior. Fíjese que yo creo que esas encuestas están tan manipuladas que no creo que Proboste sea capaz de crecer la mitad en relación a la semana anterior. O sea, tuvo en una semana un 50% de crecimiento. Yo no creo que sea tan veloz el crecimiento que tiene Yana Proboste, pero sí estoy convencido que va subiendo. Sí. Ella va subiendo, sostenidamente. Sí. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? Dice, bueno, yo voy a entrar a la segunda vuelta. Yo voy a competir a la segunda vuelta. Y si compito con Boris, es obvio, no voy a necesitar los votos de él, porque voy a competir con él. Pero yo entro a la segunda vuelta y tengo una posibilidad cierta de ganar, de gobernar el país. Y para gobernar me voy a tener que entender con este interlocutor. Y por lo tanto tampoco lo puedo descalificar. Entonces, yo creo que hay una razón de raciocinio democrático, sea electoral o sea político, ¿no? Que explica la conducta que ellos tienen. No es lo que ha insinuado un caballero que ahora apareció como jefe de campaña un señor Santa Cruz, que apareció como jefe de campaña de Sichel, que dice, muy ofuscado en la televisión,
dice que no, que hay un contubernio, que están coludidos, ¿no? Proboste con Boris, y sacó el fantasma del comunismo. Dije, no, que aquí todo lo maneja al final el comunismo. No, yo creo que ese caballero está fiebrado, ¿eh? Está mal, ¿no? Porque es verdad, lo que hay es que los candidatos no se pueden descalificar. No se pueden descalificar. No, de colisión, hay de una ideología frase, o colisiones más o menos sí, similares, digámoslo así. yo creo que Pero cuando les tocaba hablar, sería la idea, pero sí, cuando pero tocaba, yo creo que todas. tocaba interpelar a Sichel, la verdad Pero es que yo lo creo, maltrataban pero yo muchísimo. creo que todas. Pero mire, déjeme decirle algo. Yo soy militante del Partido Socialista desde que tenía 13 años. Ujú. ¿Ah? Estuve con el presidente Allende, fui dirigente secundario, estuve 6 años en la clandestinidad después, ilegal, en fin. Soy un socialista de pura cepa, porque además mi papá era socialista. Pero yo, fíjese lo que le voy a decir. Que Barack Obama, ex presidente de los Estados Unidos, en una reflexión a propósito de las descalificaciones de Trump en los debates políticos con Biden, Barack Obama reflexionó diciendo que sostener la democracia es responsabilidad de todos. Todos tienen una responsabilidad. Y cuando se descalifican, uno, en consecuencia, cuando tiene la responsabilidad mayor, queda autobloqueado para pedir el apoyo del que tiene la responsabilidad menor, si es que lo descalificó. Claro. Entonces, pensemos lo que tenemos que hacer en Chile el próximo año. Vamos a tener muchas demandas sociales y menos recursos. Sí. Crecimiento de Chile a la baja. E inflación alta. Inflación alta. Vamos a tener disminución del presupuesto. Así es. Vamos a tener tensiones sociales en consecuencia, graves. Vamos a tener el tema de la Araucanía que hay que resolver. Vamos a tener el tema de la migración que no va a disminuir, porque no se va a arreglar la crisis de Venezuela, y no solamente no se va a arreglar, sino que además se puede aumentar, y puede haber crisis en Colombia, en Ecuador o en Perú, y en consecuencia la cantidad de migrantes que llegan a Chile puede no solamente ser menor, sino que además mayor. Perú se ve difícil, Perú se ve difícil, sí. Ya. Entonces, tenemos una región que está complicada, ¿no? Y en una frontera de 4.000 kilómetros, eso de la zanja que se le ocurrió acá es una cuestión completamente imposible, ¿no? Tiene una frontera demasiado larga y extensa, permeable a la migración. Entonces, sea por los problemas económicos, por las tensiones sociales, por la inflación, por la migración, por los temas de los pueblos originarios, por la demanda mapuche, hay tantos temas. El futuro presidente va a necesitar, y estamos hablando en el contexto de personas que están en el 20%. Claro. De 10, 15, 20, o sea, estamos hablando de personas que representan minorías más grandes que la otra, pero minorías al fin y al cabo. Oiga, súmele el problema de la AFP, que después del cuarto retiro van a haber como 4 que salen a la quiebra. Sobre el problema de la AFP y las demandas de las rentas vitalicias en los tribunales internacionales. Entonces, el futuro presidente o presidenta, espero yo, como es mi candidata Yana Proboste, es la única mujer, adicionalmente, tiene ese plus. Va a tener, bien luego, en marzo, abril, cuando empieza a firmar los primeros proyectos de ley y las primeras disposiciones, va a tener que decir: chuta, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me consigo los votos? Voy a tener que mandar a mi ministro de la presidencia que hable con las bancadas de la oposición, o de esa parte de la oposición, o de toda la oposición, de la oposición para el centro, para la derecha, de la oposición para la izquierda, ¿no? O sea, yo la verdad que miro los debates y cuando veo que se producen estas reyertas, pienso en mi fuero interno. No apaguemos el incendio con benzina, porque aquí si queremos resolver los problemas tremendos que vamos a tener como país, va a ser indispensable la cooperación.
entre los diferentes actores políticos. Cierto. Y eso no significa chanzar ni cocinar, pero la gente va a exigir, la propia ciudadanía va a exigir soluciones, va a decir, oiga, arréglame el lío del FP. Y si nadie va a tener mayoría en el Parlamento, ¿cómo lo va a arreglar? Va a tener que hablar con las otras fuerzas, necesariamente. Y sumémosle ahora a los partidos nuevos que se constituyeron, Partido por la Gente, el Centro Unido, que seguramente van a tener algunos diputados y senadores y van a tener un peso específico limitado, pero van a estar, igual van a estar. Pueden ser decisivos en alguna medida. Hay muchas veces que las fuerzas pequeñas son las decisivas. Por ejemplo, la gran controversia en Alemania en los años 70-80 entre la socialdemocracia y la democracia cristiana la resolvió el Partido Liberal, que era el partido pequeño, pero el Partido Liberal ni más ni menos que tenía el segundo hombre del gobierno. A veces, claro, se le pasaba la mano porque ya salían de la coalición con los socialdemócratas y hacían coalición con los demócratas cristianos. Entonces cambiaba el canciller, pero el ministro de Relaciones Exteriores seguía siendo el mismo, que era el representante del Partido Liberal. Me acuerdo en este caso de Genscher. O sea, hay partidos que son pequeños, pero que si saben jugar su rol, pueden ser muy influyentes, incluso determinantes. Entonces, cuando uno descalifica al interlocutor, tiene que pensarlo más. Hay que tener cuidado. Se están abriendo heridas. Hay que tener cuidado porque la situación del país... ¿Cuál es el título, el nombre de su programa? El programa que usted realiza, ¿cómo se llama? El dedo en la llaga. Aquí así es. Se coloca el dedo en la llaga directamente. Sí, qué interesante lo que está... Mucha gente izquierda que a lo mejor está viéndonos ahora va a decir, no es Escalona, ella quiere tener una cocina. No, si yo no quiero tener cocina en ninguna cosa, para no tener un problema personal. No, lo que pasa es que los países, si no tienen la capacidad de establecer un mínimo de una mínima base de entendimiento, se destruyen. Ni más ni menos. Y nosotros no estamos en época de darnos lujo. No, y el escenario nacional e internacional se viene complejo. Entonces, si nosotros le ponemos el condimento nacional de que nos estamos prácticamente disparando en los pies... Igual en las relaciones internacionales, pues no, claro, que sacan, de repente yo veo que aquí hay gente que habla mal contra el nuevo presidente del Perú. Yo digo, ¿qué sacan de hablar mal contra este nuevo presidente del Perú? Si Chile tiene que hablar con Perú, va a tener que entenderse con Perú. Uno de los temas más importantes que está en el debate nuestro es la inmigración. Y eso debiésemos tener una conversación de Estado a Estado con Perú, porque es un tema que lo afecta a ellos y lo afecta a nosotros, pero muy profundamente. Son tantas las personas, las familias que en este momento están en situación de inestabilidad en América Latina, que el tema de la migración puede llegar a desestabilizar un gobierno perfectamente. Así que hay que tener cuidado. Cautela, mesura, prudencia, recato. Sí. Don Camilo, juéguesela. Primera vuelta. ¿Quiénes pasan a segunda vuelta? Y Proboste. ¿Quién primero? En empate. Seamos políticamente correctos ahí. Ahí hay que ser. La experiencia. Y acá, nosotros desde la séptima región del Maule nos gustaría que pudiera darle un mensaje también a los jóvenes y también a la ciudadanía. En estas elecciones se deciden muchas cosas y es tremendamente importante. ¿Qué mensaje les podría dar usted para hacer este cierre en esta grata conversación que hemos tenido en un día de miércoles por las pantallas de Política TV en Justicia para Todos? Estamos en la tercera temporada ya, así que vamos creciendo. Yo, sobre todo a los jóvenes, les diría que este día, el día en que se elige el presidente, somos todos iguales. El único día. Yo fui diputado en Arauco, yo soy patiperro, nunca me quedé en una sola parte como parlamentario. Fui parlamentario en la zona sur de Santiago, fui en Arauco, fui en Los Lagos, fui senador. Donde estaba la planta de la celulosa Arauco, una tremenda planta, la celulosa Arauco es controlada por el Grupo Angelini, uno de los 3 grupos económicos más poderosos de Chile. Luxi, Angelini y Mate.
No estamos hablando de niñitos de poco dinero. No. No estamos hablando de sardinas, estamos hablando de tiburón. Entonces, estaba la planta. Tremenda planta. Hecha por la Corfo, entre paréntesis, fue privatizada esa planta por Pinochet. Esa enorme mole. Y a la que entran centenares de camiones todos los días. Entiendo que son como 800 camiones todos los días. Con madera, que entran y salen. Bueno, ese gigantesco edificio. Y afuera, a la entrada, donde para el bus, en la carretera, que es un Arauco, un kiosco. Un kiosco. De un señor ya mayor, como de 70 y tantos años. De esos que venden refrescos. Pequeño kiosco. Bueno, el día de la votación ese señor vale 1 y el dueño de la planta vale 1. Así es. El único día en que eso es así. Claro, buen eslogan. No hay que perder de vista eso. No hay que olvidarse de eso. Claro. Ese día somos todos iguales. Sí, el día en que todos somos iguales. Buen eslogan. Don Camilo Escalona, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por esta grata conversación, mucha sabiduría. Y invitamos a la gente para que el día en que seamos todos iguales, ese día de la votación presidencial, concurran a las urnas y participen democráticamente. Nos vamos a despedir acá desde la séptima región del Maule. Justicia para todos. Un fuerte abrazo, don Camilo. Esperemos que pronto esté visitándonos acá en los estudios de Política TV. Y bueno, éxito en sus gestiones. Muchas gracias. Nos vamos a despedir de todos, amigas y amigos. Los dejamos invitados a un próximo capítulo también aquí por las pantallas de Política TV. Síganos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram. Pronto estaremos en otras redes sociales también para darle acceso a la información a ustedes, que pueda acercarse los políticos, los personajes relevantes de nuestra vida que influyen en el resto de los tres poderes del Estado, para que vayamos conociendo, sabiendo y recogiendo un poco de esta sabiduría, recordando que somos independientes y pluralistas y que abogamos también por el respeto y la tolerancia en esta sociedad democrática que la construimos todos. Muchas gracias por seguirnos. Hasta el próximo capítulo. Chao, chao. Este espacio es presentado por Clínica San Patricio, diagnóstico ambulatorio para todos nuestros pacientes. Escríbenos a contacto@clinicasanpatricio.cl. Estudios Legales, especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales. Visítanos en www.estudiolegales.cl o escríbenos a contacto@estudiolegales.cl. Inmobiliaria Los Bellotos. Construye tu biorefugio. Contáctanos al +569 56 46 90 76.